Receta de materiales 2, unidad 2, vigas de dos materiales. Seguidamente vamos a ver el problema 5 que dice calcular la máxima carga Q que puede soportar la siguiente viga de la figura y calcular además la distribución de tornillos, o sea, calcular dónde y cuántos tornillos tenemos que colocar a lo largo de la viga. El objetivo de estos tornillos es unir estas dos partes de la viga, es una viga en T, unida por un tornillo y con la particularidad que tenemos partes que son de dos materiales. Tenemos además datos suficientes, aparentemente suficientes, del material 1 y del material 2. Para poder empezar la solución, podemos primero que nada tratar de entender cómo funciona mecánicamente la pieza. Esto es, ante esta carga Q, el diagrama de fuerzas cortantes aproximadamente va a ser este. Esto es una línea recta, hace 0 en el centro. Acá tenemos signo positivo, acá tenemos signo negativo. Recordando un poco qué significa esto desde el punto de vista del análisis de la flexión simple. Y en algún momento hemos estudiado en resistencia de materiales 1 también qué es lo que ocurre con las tensiones en una pieza sometida a flexión simple, y el cambio de dirección significa que los esfuerzos cortantes que de alguna manera tienen una dirección en una zona de la viga, cuando estamos en la otra parte, o sea aquí, estas tensiones van a cambiar de dirección. Entonces, las tensiones cortantes serán 0 en el centro. Bien, veamos hasta ahí y pasemos a analizar cómo va a ser el diagrama de momentos flectores. Este diagrama, por la forma también de la carga, va a tener aproximadamente esta forma, una forma parabólica, donde, recordando el valor de este momento máximo, será QL cuadrado sobre 8. Si nosotros entendemos entonces que los esfuerzos cortantes serán de alguna manera grandes en ambos lados, sin embargo el momento máximo de solicitación de esta sección va a ser en el centro de la viga, podemos empezar a escribir las ecuaciones para entender cómo se relaciona el momento máximo que soporta esta sección y cómo es la carga exterior respecto de este momento máximo, para poder obtener la pregunta que es el valor de Q. Una vez obtenido esto, obviamente este proceso de obtener el valor máximo va a pasar por verificar las capacidades de las piezas de material 1 y 2. Por tanto, también tenemos que en algún momento verificar este tornillo en cuanto a su capacidad de trabajo. Estos son los elementos generales que vamos a tener en cuenta para resolver el problema. Bien, siguiendo con la resolución, acá tenemos un poco más de detalles donde estamos analizando la parte estática de la pieza, obteniendo los valores del momento flector y la fuerza cortante con un poco más de detalle. Aquí vemos que de una sumatoria de momentos y de una sumatoria de fuerzas estamos obteniendo los valores de RA y RB.
Ambos son iguales a Q por L sobre 2. Y también el valor del momento máximo que habíamos hablado hace un momento. Finalmente, vamos a abordar directamente cómo resolver el problema. Y para eso vamos a aplicar el método de la sección transformada para poder hacer el análisis de tensiones. Esto lo necesitamos hacer porque la ecuación de la flexión simple que hemos estudiado en resistencia 1 ya no nos permite en este caso resolver en esta sección T, puesto que la parte de arriba es de un material y la parte de abajo es de otro material. Como recordarán de lo que hemos visto, de la técnica de la sección transformada, para transformar todo en el material 1, lo que hacemos es escribimos la relación entre las E, que en este momento de enseguida vamos a ver, es N, que es la relación entre E1 y E2, y multiplicamos el ancho de la sección que se transforma. O sea, si transformamos todo en el material 1, entonces el material 2 se transforma en el material 1. El ancho, que inicialmente era 10 de esta parte, se multiplica por la relación y en ese sentido el material 2 al convertirse en 1 cambia el ancho a este que está aquí. Así como habíamos visto también la relación habíamos visto de que en el análisis de la técnica de la sección transformada hemos visto que la distribución de las deformaciones son también lineales. Entonces, en el punto donde hay el cambio de este material, ahí igual ambos materiales están sometidos o obligados a deformarse esta deformación epsilon en ambos, y esto de alguna manera obliga a que si en esta sección aquí ambos tienen la misma deformación, entonces las tensiones por la ley de Hooke, las tensiones van a tener, o el diagrama de tensión va a tener un salto. Bien, entonces en el material 1, que es la 1 por 10 a la quinta, no es acero, es un material más blando, pero es más duro que el material 2. Entonces, a igual deformación, el material más duro va a estar sometido a mayor tensión, como se muestra aquí. Sin embargo, al transformar todo esto en material 1, o sea, en el material que está acá marcado en la figura, la distribución de tensiones que estamos obteniendo es esta que está aquí. Y nosotros sabemos que en la parte inferior, al ser material 2, las tensiones reales que van a aparecer ahí van a ser diferentes. Entonces, para corregir de vuelta, se multiplica el valor obtenido en el análisis de la flexión por la relación de E, pero en la zona donde tenemos material 2. Esto transforma el diagrama de distribución de tensiones, que si hubiera sido una flexión simple, este diagrama hubiera sido este. Lo transforma en este que está ahí indicado. Vamos a volver a repetir con un color diferente para que se note mejor. Entonces, el diagrama de tensiones, si hubiéramos estado ante una flexión simple que no sea de dos materiales,
hubiera sido este diagrama que está aquí. Al no ser de esa forma, entonces este diagrama tiene un salto, como está indicado en esta figura. Bien, la relación de n, vamos a mirarla aquí. Estamos dividiendo el valor de 2,1 respecto de 0,5. Eso nos da la relación de 4,2. El material 2 es este. El material 1 es este. Bien. Seguidamente vamos a ver dónde son máximas las tensiones. Fijarse que dentro de la sección, cuando más lejos estamos de la línea neutra, mayor es la tensión. Entonces, en este punto, al cual le podemos llamar 1, y que está indicado aquí, para calcular la tensión, tenemos que hacer el momento flector por la distancia a la línea neutra dividido la inercia. Nosotros ya hemos calculado aparte las propiedades de la sección, tanto el área de la sección transformada como la inercia de la sección transformada. Estamos aplicando aquí en forma directa. Entonces, como también estamos analizando el material 1, que es en el cual se transformó la sección, entonces comparamos directamente con la capacidad de trabajo, el valor admisible de ese material que está indicado ahí. Bien. Entonces, analizando este punto, tenemos un valor máximo de m, y analizando este otro punto, encontramos que en realidad, así como hablamos recién, si hubiera sido una flexión simple, hubiera sido esta la forma del diagrama, pero la ecuación de la flexión simple, que es mi sobre i sub z, y para calcular el máximo, este valor se convierte en máximo también. Esto significa, analizando en este punto, por lo tanto, tenemos que aplicar 14 en la distancia, m es lo que buscamos, y en el denominador nuevamente la inercia. Y esto comparamos con el valor máximo que puede soportar, que en principio esto nos permitiría calcular este valor de tensión, pero para comparar verdaderamente con el material o la capacidad del material real, multiplicamos por la relación de E. Ver un poco mejor por qué, siendo que este es el valor de la tensión aquí en 2, según la técnica de la sección transformada, todo al material 1, ¿por qué cuando comparamos la tensión real tenemos que dividir por 4,2 y no multiplicar por 4,2? La respuesta intuitiva se obtiene mirando esta ecuación, esta forma de la distribución de las deformaciones. Fijarse que hemos hecho que todo se comporte conforme a este material, que es más rígido, tiene menos capacidad de deformación que este material. 4,2 veces más difícil es deformar este material que este material. Lógicamente, entonces, si suponemos que toda la pieza está construida del material más rígido o menos deformable, es lógico que para poder deformar este valor a un material más rígido tenemos que someterle a una tensión mayor.
Desde el momento que nosotros entendemos que no estamos en la zona inferior, o sea, en esta zona, no estamos frente al material 1, por eso el valor que resulta de la tensión es un valor menor. O sea, 700 si es la capacidad de resistencia del material 2 a la tracción y a la compresión. Acá no aclara si es tracción o compresión. Entonces se supone que el material soporta igual, pero conectando esto con la técnica de la sección transformada, nuevamente al tener entonces la descripción de la fórmula de la tensión, teniendo en cuenta que está describiendo tensiones del material más rígido, al comparar con el valor de la tensión es necesario bajar este valor de tensión porque no necesito tanta tensión para deformar la misma cantidad en un material más blando. Entonces, esta es la razón por la cual este componente disminuye en realidad este sigma prima sub 2, o que es lo mismo aquí, estamos haciendo que la tensión sea la capacidad de tensión, suponiendo material 1, sea mayor. En otras palabras, por este proceso obtenemos un segundo valor de m, y llevando este valor de m en la expresión que ya hemos calculado anteriormente, q L cuadrado sobre 8 era igual a m, entonces de ahí obtenemos lo que estamos buscando, que es el valor de m. Vamos a invertir un poco de tiempo para entender un poco mejor por qué, siendo que este es el valor de la tensión aquí en 2, según la técnica de la sección transformada, todo al material 1, ¿por qué cuando comparamos la tensión real tenemos que dividir por 4,2 y no multiplicar por 4,2? La respuesta intuitiva se obtiene mirando esta ecuación, esta forma de la distribución de las deformaciones. Fijarse que hemos cambiado, hemos hecho que todo se comporte conforme a este material que es más rígido, tiene menos capacidad de deformación que este material. 4,2 veces más difícil es deformar este material que este material. Lógicamente entonces, si suponemos que toda la pieza está construida del material más rígido o menos deformable, es lógico que para poder deformar este valor a un material más rígido tenemos que someterle a una tensión mayor. Desde el momento que nosotros entendemos que no estamos en la zona inferior, o sea, en esta zona, no estamos frente al material 1, por eso el valor que resulta de la tensión es un valor menor. O sea, 700 si es la capacidad de resistencia del material 2 a la tracción y a la compresión. Acá no aclara si es tracción o compresión. Entonces se supone que el material soporta igual, pero conectando esto con la técnica de la sección transformada, nuevamente al tener entonces la descripción de la fórmula de la tensión, teniendo en cuenta que está describiendo tensiones del material más rígido, al comparar con el valor de la tensión es necesario bajar este valor de tensión porque no necesito tanta tensión para deformar la misma cantidad en un material más blando. Entonces, esta es la razón por la cual este componente disminuye
en realidad sigma prima sub 2, o que es lo mismo aquí, estamos haciendo que la tensión sea la capacidad de tensión, suponiendo material 1, sea mayor. En otras palabras, por este proceso obtenemos un segundo valor de m, y llevando este valor de m en la expresión que ya hemos calculado anteriormente, q L cuadrado sobre 8 era igual a m, entonces de ahí obtenemos lo que estamos buscando, que es el valor de m. Nosotros hemos resuelto el valor de q, que es la primera pregunta del problema, analizando la sección transformada, con la técnica de la sección transformada, la sección, y la hemos transformado todo en material 1. Nosotros pudimos haber resuelto también el mismo problema haciendo la transformación al material 2. El objetivo de la alternativa de solución que mostramos abajo es simplemente exponer las ecuaciones como se ven y obviamente llegar al mismo resultado. En este sentido, es importante resaltar que si teníamos en la sección transformada en el material 1 el ancho de la parte inferior, porque hemos transformado al material 1, entonces el material 2 cambió de dimensiones, cambió el ancho. Ahora bien, al hacer lo mismo con el material, la transformación, pero al material 2, el que va a cambiar el ancho va a ser la zona de arriba, el material 1. Entonces, va a conservar el ancho, el material 2, el ancho original, y el material 1, que tenía un ancho original de 20, pasa a tener 84, que no es otra cosa que n por 20. ¿Por qué se vuelve más ancho al transformar todo al material 2? De hecho, si nosotros sabemos que el material 1 es más rígido, la rigidez es mayor, entonces si nosotros queremos sacar el material 1 y sustituir por un material más blando, evidentemente que tenemos que hacer que el material, donde había material 1 con un ancho 20, ahora haya un material 2 más blando que el material 1, pero de ancho mayor. Esto un poco es uno de los errores más típicos en los exámenes y en el análisis de estos tipos de problemas, es de que la relación de n, en vez de transformar con la multiplicación, se hace la división. Este es el error más típico que se comete en esta parte del programa. De hecho, un aspecto también muy importante a darnos cuenta es que el centroide, si transformamos todo a material 1, no cambia de posición que si transformamos todo en material 2. Fíjense, si transformamos en material 2, la distancia del extremo siempre es la misma. Otro tema muy importante es que se mantiene invariante la distribución final de las tensiones. Obviamente no puede ser diferente la distribución real de tensiones, ya sea que trabajemos transformando todo a material 1 o todo a material 2. Lo único que cambia aquí es el proceso que vamos a ver aquí abajo, y es la siguiente. Cuando empezamos a hacer el mismo proceso anterior que hemos hecho
cuando hicimos el cambio al material 1. Ahora, al hacer el cambio al material 2 y analizar este punto que es el punto 2, entonces el valor de la tensión máxima es otra vez el momento flector por la distancia de la línea neutra hasta ese punto 2 dividido la inercia. Tanto la inercia como el área son distintas cuando transformamos de material 1 a material 2. Cuando también estamos haciendo el análisis del material 2, la tensión con la cual vamos a verificar es la tensión original del material 2. Recordando que al transformar todo al material 2, donde efectivamente hay material 2, la ecuación de la flexión simple de la sección transformada nos da exactamente los valores de tensión en el material 2, no así en el material 1, que es lo que ocurre aquí, donde de vuelta hacemos el análisis en el punto 1 y en el punto 1 otra vez. El máximo valor de tensión aquí vendría a ser este punto que está aquí indicado, es el momento por la distancia, que es 5,32 dividido la inercia. Y esto tiene que ser menor o igual a la tensión admisible con la corrección nuevamente de la tensión. Recordemos que aquí la tensión, la capacidad de tensión del material 1 realmente es 2000. Al transformar todo a material 2, entonces esa capacidad sería 2000 dividido n, donde n era 4,2. Este número es 4,2. En otras palabras, cuando esta fórmula que estamos usando aquí nos informe de la tensión en este punto, en realidad vamos a tener que cuando transformemos a la tensión del material 1 real, en ese punto tenemos que multiplicar esa tensión por 4,2. Por eso aquí dividimos la capacidad máxima de trabajo para poder después el valor obtenido multiplicar por 4,2. Se sugiere en esta parte estar muy atento porque, vuelvo a repetir, los errores más típicos son la inversión de estos números. En vez de multiplicarlos, en algunos casos se observa que se divide. Bien, como resultado de todo esto se obtienen dos valores de momento que están aquí, y con estos valores de momento obviamente nos sale exactamente el mismo resultado que hemos obtenido hace un momento de Q. Hace rato quitamos Q 61,69 y obviamente es lo mismo si hacemos por la técnica de la homogeneización solamente. La siguiente pregunta es la distribución de los tornillos que vamos a poner para que queden unidas las dos partes de los materiales 1 y 2. Para poder enfrentar esta parte del ejercicio, observamos nuevamente los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Aquí, como vamos a ver en un momento, y esto es un repaso de resistencia de materiales 1, lo que nosotros habíamos aprendido es de que para que la parte de arriba esté pegada a la parte de abajo en esta sección, esta sección nos tiene que ayudar a resistir un esfuerzo cortante tau.
Así como habíamos visto en la primera parte de este mismo ejercicio, a medida que cambia de valor el diagrama de fuerza cortante, este tau también cambia de signo. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar solamente una parte, la parte de la izquierda o de la derecha, que en este caso son iguales, y nos va a dar una igual información, o los resultados van a ser iguales por la simetría, pero tengamos en cuenta que en un caso general, si nosotros tuviéramos una carga diferente, apoyos diferentes, estos diagramas podrían ser también diferentes, lo cual también va a hacer de que la distribución de tornillos también sea diferente. Recordando entonces, en resumen, la forma en que se distribuirán los tornillos, que va a depender o que depende de la forma del diagrama de fuerzas cortantes. Bien, seguimos entonces con el análisis. Otro aspecto importante aquí a tener en cuenta es que nosotros hemos aprendido, y está aquí, que las tensiones de corte en la flexión, cuando tenemos viga de dos materiales, está dada por una expresión que es la expresión de Collignon, pero estamos tomando el ancho real y estamos tomando la inercia de la sección transformada, etc. Entonces es importante tenerlo en cuenta para la solución que vamos a ir aproximándonos. Otro aspecto importante que hemos estudiado anteriormente es que la distribución del esfuerzo cortante depende de las áreas del diagrama de fuerzas cortantes. O sea, hay una proporción entre el valor de tau y esta área que está ahí, que está indicada. Entonces, de alguna manera, esta área nos está diciendo cuánto va a ser la necesidad de tornillos que vamos a tener. Esto tiene una forma de demostrarse, que lo vamos a ver aquí también rápidamente, para repasar el tema. Entonces, esto fundamentalmente esos tornillos que estaban ahí indicados, tienen que estas fuerzas rasantes se componen de una suma, de una serie de tensiones aplicados a lo largo de esta área que compone en este caso la unión que produce el tornillo. Entonces, esta área por su lado es la distancia según el eje por el ancho de la pieza. Se supone que B, a lo largo de B, tau es constante. Entonces era una de las hipótesis que hemos supuesto para poder resolver esta ecuación. Reemplazando por la fórmula que hemos visto recién, nos quedamos con esta fórmula que está aquí, que finalmente, simplificando, no es otra cosa que esta ecuación final, que dice que la fuerza rasante entre dos pedazos, o sea, aquí en esta zona, por ejemplo, entre x1 y x2, es igual al momento estático, en este caso de esta zona, respecto de la línea neutra, dividido la inercia y multiplicado por la expresión que está aquí, que no es otra cosa que el área del diagrama de las fuerzas cortantes. Ahora bien, nosotros también sabemos que derivada del respecto de x, de la derivada de m es la fuerza cortante por la derivada de x. Esta es una información que ya la conocemos. Por tanto, al integrar, al meter esta expresión en esta ecuación e integrar esta parte de la ecuación, no es otra cosa que la semidiferencia de los momentos
de los momentos flectores entre X2 y X1, o sea, es M2 menos M1. Fíjense que aquí están indicados, M2 menos M1. M2 sabemos que es QL cuadrado sobre 8 y M1 es 0. Por lo tanto, esta expresión que está aquí se puede calcular sin problema. Y eso es lo que se hace aquí. Se hace el cálculo de la fuerza rasante solamente en la zona indicada aquí. Si se hiciera de 0 a 300, lo que va a ocurrir es que esto se va a anular la fuerza rasante de un lado con la fuerza rasante del otro lado y no vamos a poder calcular la fuerza en los tornillos. Entonces, al hacer solamente de la zona donde tiene un mismo signo los valores de B, entonces obtenemos una fuerza rasante, haciendo la integral, de 52 toneladas, 52.000 kilos, similar o igual. Sin embargo, nosotros sabemos que el tornillo soporta su área por su tensión admisible, o sea, cada tornillo soporta 3.927 kilogramos. Obviamente, si sabemos que la fuerza rasante total en esa zona es de 52.000 kilos y uno de esos tornillos soporta 3.900, simplemente el cociente entre estos dos valores nos va a decir la cantidad mínima de tornillos, suponiendo que estos tornillos trabajan a la máxima capacidad. Vamos a aclarar en un momento otra vez después qué significa. Y lo otro es, acá salió 13,3, redondeamos en 14 por una cuestión de seguridad, pero 14 tornillos tenemos que poner cada lado, o sea, aquí 14 y aquí también 14. Bien, para concluir el ejercicio, existen dos formas de resolver la pregunta última, que es la distribución de estos tornillos. Una forma es haciendo que todas las fuerzas en todos los tornillos sean iguales. Y como vimos, como hay una proporcionalidad entre la fuerza y el área del diagrama de fuerzas cortantes, entonces lo único que tenemos que hacer es que acá hacemos una proporción de triángulos muy sencilla, tomando, en realidad es este triángulo y este triángulo que están aquí, estos dos triángulos, las áreas son entre sí como el cuadrado de la altura. Esta es una propiedad de los triángulos, y teniendo en cuenta esto, es posible dividir en áreas todas las cuales van a ser iguales a 1, igual a 1, igual a 1, etc. Entonces, eso se puede lograr mediante esta ecuación que está aquí. Ahora, hay una segunda forma de hacer esto, y es, está acá escrita para no olvidar, y es, como decíamos recién, la primera forma es haciendo que cada tornillo soporte fuerzas iguales. Acá el problema es que tenemos que dar, y constructivamente es muy complejo porque cada tornillo va a estar a distancias diferentes. Entonces fíjense que esto implica una dificultad constructiva. También podemos hacer que esos tornillos estén todas a una distancia, a una igual distancia uno del otro. Eso significa directamente cada 10 centímetros, cada 15 centímetros o algo parecido. En otras palabras, si ponemos todos los tornillos uno al lado del otro a distancias iguales, evidentemente el tornillo que tendrá la influencia de la menor área de fuerzas cortantes va a estar menos solicitado, y el dimensionamiento se va a tener que hacer probablemente en la zona donde el área
del diagrama de fuerzas cortante que afecta a ese tornillo es mayor. Una cuestión también interesante e importante a tener en cuenta y que habíamos ya estudiado en resistencia 1 es que vamos a suponer que estos sean distancias, estamos en el caso B, estas sean todas distancias iguales. Evidentemente, si estas distancias son iguales, esta área va a ser mucho menor que esta área que está aquí. Entonces, lo que usualmente se habla es de poner tornillos más o menos en estos lugares. Y algunas recomendaciones o algunas técnicas también dicen poner en los centroides. Pero obviamente si nosotros vamos a poner a distancias iguales, lo que tenemos que hacer es calcular esta área y con esta área calcular la fuerza máxima que el tornillo que vamos a tener trabajando en esta zona tiene que trabajar o tiene que soportar. Bueno, hasta acá con esto concluimos. Si alguna persona tiene alguna pregunta adicional, escribe directamente en el Classroom.